Dios les bendiga en esta noche. Les saludo en el nombre de Cristo. Gracias a Dios que una vez más nos permite poder compartir de la palabra de Dios. Y en esta noche quisiéramos compartir un tema muy importante acerca del juicio del gran trono blanco. Y para eso, doy la bienvenida a todos los que están entrando en línea. Y para eso vamos a irnos al libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 21. Y voy a darle lectura. Mientras algunos van ingresando, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Y espero que sea de mucha bendición este estudio que vamos a hacer en esta linda noche. Gloria a Jesús. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, gloria a Jesús, en el versículo 11, la palabra de Dios lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que en esta noche, Dios les bendiga a todos los que están poniendo en línea. Dios bendiga a mi hermano Joel. Dios bendiga a mi hermano David, a mi hermana Karina, a mi hermano Santa Cruz. Dios le bendiga. Así que en esta noche quisiéramos estudiar acerca del juicio del gran trono blanco. Vamos a dar texto, lo vamos a detallar, lo vamos a desmenuzar la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Así que esa palabra sea retenida en nuestro corazón, sea guardada y puesta en obra. Así que en esta noche vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Habíamos leído en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, del versículo 11 al 15. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los que están. Así que, para dar una idea en qué tiempo se va a desarrollar el juicio del gran trono blanco, vamos a dar un pequeño preludio para empezar, para saber en qué tiempo nos vamos a enfocar. Miren, ahorita estamos viviendo tiempos de gracia. Lo que estamos esperando la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Uno será tomado, el otro será dejado. Así que se va a cumplir lo que dice Tesalonicenses 4, del 16 al 17, Corintios 15, del 51 al 52, donde Cristo viene a llevar a su iglesia. Una iglesia que está vestida de blanco, que representa la santidad. Así que en el momento que Cristo venga a llevar a su iglesia, en la tierra va a haber 7 años de gran tribulación, como nunca lo ha habido ni lo habrá. Entonces esos años de gran tribulación se ha de manifestar el inicuo, el cual viene por obra de Satanás, el cual el Señor matará con la espada que sale de su boca. Me estoy hablando acerca del anticristo. Así que mientras en la tierra hay 7 años de gran tribulación, la iglesia que es llevada al cielo se va al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para todos los creyentes, para que sean recompensados según las obras que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Y después vienen las bodas del Cordero. Así que mientras en el cielo hay regocijo, en la tierra hay gran tribulación. Después de 7 años, como dice Apocalipsis 19, Cristo viene con los santos. Y el diablo, el anticristo y el falso profeta lo esperarán en un lugar llamado Megiddo. Y sucederá la batalla de Armagedón. Y como dice la Biblia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
Así que en ese momento el falso profeta y el anticristo serán atados y serán echados al lago de fuego. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, será atado 1000 años en el pozo del abismo para no engañe más a las naciones. Entonces viene, la Biblia dice, y vi la alma de los decapitados por causa de Cristo, los que no se dejaron poner la marca de la bestia, ni adoraron su imagen en la frente o en la mano derecha, y reinaron con Cristo 1000 años. Y todos los que habrán resucitado, todos los que resucitaron desde el arrebatamiento, en los 7 años de la gran tribulación, y todos los que resucitaron, los mártires, todos, a eso se le llama la primera resurrección, la resurrección de los justos. Pero dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esos otros muertos se refiere a los muertos, los impíos, los pecadores, los que le dan la espalda a Dios. Entonces Cristo gobernará 1000 años en esta tierra. Será un reinado de paz, un reinado de justicia, reinarán con los santos. Pero después de 1000 años, el diablo será desatado por un poco de tiempo. Y sucederá la guerra de Gog y Magog. El diablo engañará a las naciones una vez más y vendrán contra la Santa Jerusalén, contra la ciudad de Dios, y harán guerra. Pero el Señor los vencerá una vez más y el diablo será lanzado al lago de fuego. La tierra es destruida por completo y empieza la segunda resurrección, la resurrección de los pecadores, y ahí donde se presenta el juicio del gran trono blanco, el cual vamos a estudiar en esta noche. Así que vamos a empezar. Gloria al Señor. Siempre podemos dar los textos para que podamos entender. Miren, en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 9 y 10, habla Daniel y dice: mientras yo miraba, fueron puestos unos tronos. Entonces Daniel de pronto empezó a tener una visión, y en la visión ve a un hombre, dice, anciano de días, que se sentó, con su vestidura era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana. Y se pusieron delante de él millones de millones, y fueron abiertos unos libros, y él empezó a juzgar. Entonces Daniel es el primero que tiene la visión acerca del juicio del gran trono blanco. Ahora, gloria al Señor. Pero no solo eso. La Biblia nos habla, por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo 27, antes de entrar al estudio, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga a juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que muere? ¿Qué es lo que pasa con los muertos que están ocurriendo en estos días? Los que van de morir, los que han muerto, ¿a dónde van? Toda persona que ha muerto va a un lugar llamado, ahorita, si murió en pecado, si murió sin Cristo, va al infierno. Pero toda persona que ha muerto, aceptando a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, va al cielo. Entonces, está establecido que una vez que la persona muera, lo único que saldrán del infierno es para el juicio del gran trono blanco. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este juicio que va a acontecer? Nos habla, nos da textos, la palabra de Dios, claro que sí. Vamos a ver algunos textos que nos da la palabra de Dios acerca de este juicio que va a acontecer. Y vamos a ver, gloria al Señor. Por ejemplo, en Hechos 17:31 dice que ha establecido. Cuando la Biblia nos habla que ha establecido, es que va a suceder, va a ser así. Ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces hay un juicio. Nosotros ahorita siempre en diferentes países, no solo es el Perú, en diferentes países dicen la justicia es ciega, porque a veces da libertad al rico, da libertad al que tiene influencia, da libertad al culpable. Pero llegará un día en que todos los muertos sin Cristo, todos los muertos sin Cristo, todos los pecadores, Dios ha establecido que aquellas personas que han muerto sin Cristo, pecadores, o algunos quizás como Adolfo Hitler, que después de haber matado a 6 millones de judíos,
a más de 50 millones en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya los rusos venían a capturar a Hitler, él agarró, se tomó una pastillita de cianuro y pidió que una vez muerto le echaran sobre ellos 200 litros de gasolina y quemen sus cuerpos. Algunos dirán, pero Hitler nunca recibió su merecido. Hitler nunca fue juzgado. Él no pagó por sus hechos. Él no pagó por todos sus homicidios. Pero escuchen, él escapó de la justicia humana, pero no de la justicia divina. La justicia divina un día juzgará a Hitler y a lo largo a diferentes personas que escaparon de la justicia humana, mas no de la divina. Por eso dice en Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Sigamos viendo, gloria al Señor. Entonces, de pronto, la Biblia nos habla que Juan ve un gran trono blanco. ¿Quién es el juez que está en ese lugar? ¿Quiénes dicen? Y vi un gran trono blanco y a uno sentado. ¿A quién es él? La Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 22 y el 27, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio. Entonces el que va a estar sentado en aquel trono será el Hijo, Jesucristo. Ahorita, en la actualidad, tenemos a Jesús como nuestro abogado. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, con cariño, con amor, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tú puedes ser un adúltero, tú puedes ser un fornicario, un narcotraficante, un homicida, un parricida, tú puedes ser de pronto un ladrón, pero si tú hoy le dices, Dios, perdóname todos mis pecados, te he fallado, te he ofendido. La Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahorita todo pecador, sea cual sea su pecado, tiene salvación, tiene perdón, tiene vida eterna, tiene los brazos de Jesús abiertos porque Él es tu abogado. El diablo es el fiscal. El diablo te acusa día y noche delante de Dios. Por eso no vives bien. Por eso la conciencia te acusa muchas veces. Pero tenemos a Jesús como abogado. Pero en el día del juicio final, Jesús no estará como abogado. Jesús estará como juez. En una ocasión, hubo un hombre, para darles una idea, un enfoque. En una ocasión un hombre cometió un delito. Se fue a donde estaba en el juicio y vio que el juez era su amigo. Y su amigo, antes de que suba al estrado a impartir justicia, se acerca al acusado y lo abraza, le dice, amigo. Y le dice, ayúdame, le dice. Bueno, va a hacer lo posible. Él, una vez que su amigo se abraza, él se pone la indumentaria de juez y se sienta. Y escucha todo lo sucedido y condena a aquel hombre a que pague una multa y una semana de cárcel. Y él dice, pero tú eres mi amigo, soy tu amigo, pero ahora estoy como juez. De igual manera, llegará el día en que en el juicio del gran trono blanco, Jesús estará como juez. Ahora, ¿dónde sucederá? Vamos a la segunda parte. ¿Dónde sucederá el juicio del gran trono blanco? Miren, para esto, en Apocalipsis capítulo 21, nos dice que el cielo, el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no van a existir. O sea, entendemos que hay tres cielos, la tierra, el espacio sideral y el tercer cielo donde está Dios. Bueno, este primer cielo y esta primera tierra, lo cual nuestros ojos pueden contemplar, ya no va a existir más, y el mar tampoco. Entonces no se sabe a ciencia cierta dónde sucederá el juicio del gran trono blanco, pero para albergar a las casi más de 500,000 millones de personas que se creen que han existido en la tierra, debe ser un lugar muy, pero muy amplio. Ahora,
¿Dónde dice que este cielo y esta tierra también que van a ser destruidos? Si nosotros vemos en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice que los cielos pasarán y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas. Al final, todo lo que hay en esta tierra, todo lo que a veces las personas nos afanamos, todo lo que a veces queremos conseguir, el dinero, el oro, las propiedades, todo será quemado. Por algo Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, pongan la mirada en las cosas de arriba, que son eternas, no en las de la tierra, que son temporales. Gloria al Señor. Ahora, entonces ya hemos visto el trono blanco, ya hemos visto quién va a ser el juez. Ahora dice la Biblia en Apocalipsis 20:12 que Juan ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando se refiere grandes y pequeños, se refiere al extracto social. Ahí van a estar presidentes, ahí van a estar diputados, congresistas, faraón. Ahí van a estar de pronto los grandes conquistadores, personas ricas, personas pobres, esclavos, blancos, negros, chinos, indios, americanos, toda aquella raza, de toda aquella tribu, aquella nación que murió sin Cristo. Ahora, la Biblia nos habla que cuando Juan ve esto, la resurrección de los muertos, debe ser muy terrible esto, porque Juan, lo mismo dice Daniel en el capítulo 12, en el versículo 2. Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Primero serán despertados en la primera resurrección para vida eterna. Los que han muerto con Cristo, hay una esperanza. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero 1000 años después ya, cuando la tierra sea destruida y todo, habrá una segunda resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección es resurrección para condenación. Es como cuando una persona es llevado, es tomado, de pronto es capturado, no es llevado de frente a una cárcel, es llevado a veces a un lugar que le llaman, la carceleta, a esperar su veredicto para de ser trasladado a cualquier penal. Ahora, en Daniel 12:2, cuando nos habla acerca de lo que vio Juan, Daniel dice que otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la resurrección de los impíos, los pecadores. En Juan 5, 28 y 29 también nos habla de los dos tipos de resurrecciones, pero como le dije, con una antesala de tiempo. La primera resurrección dice en Juan 5, 28, los que hicieron el bien resucitarán para vida, pero los que hicieron lo mal para resurrección de condenación. Qué lindo, ¿no? La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condenación? Que la paga del pecado es muerte. Pero los que han aceptado a Cristo, más el regalo de Cristo, es la vida eterna. Así que los que resucitan en la segunda resurrección, los que van a ir al juicio del gran trono blanco, es una resurrección para recibir su condena. Entonces Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué tipo de muertos son los que van a estar ahí? ¿Quiénes serán los que están ahí? Vamos a ver. En primer lugar, los que murieron sin Cristo. Entendemos, sabemos y creemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si entendemos que Jesús es el único camino, como dice Timoteo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él hay perdición. Ahora, la Biblia dice, ¿quiénes son los que han muerto sin Cristo? A veces, cuando hay un matrimonio, cuando hay un quinceañero, siempre hay una lista de invitados. Tú te vas, te puedes ir bien cambiado,
Te puedes ir con tu regalo, pero si no estás en la lista, no entras. De igual manera, hay una lista, lo dice, gloria al Señor, en Apocalipsis 21:8, que lo vamos a ver ahorita. Pero primero, ¿quiénes van a estar ahí? Los que están de pie delante de Dios, los que han muerto sin Cristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa, el que lo rechaza, el que no lo acepta, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces no tienes 3 opciones, solo tienes 2 opciones. Como dice Mateo 7, hay 2 caminos: camino ancho, puerta ancha que lleva a la perdición; puerta angosta, camino angosto que lleva a la salvación. Entonces, si tú rechazas a Cristo, tú puedes decir, pero yo creo en Él, claro. Pero creer, el Señor dijo, el que oye, guarda y pone en práctica mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama guarda mis mandamientos. No basta con creer, sino que nuestra fe debe ir acompañada con obras. Nuestra fe. Primero crees en Cristo y ahora muestra a través de tus obras tu fe que tienes en el Señor. Entonces, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que lo rechaza, los ateos, los que no creen en Dios, están perdidos. ¿Quiénes estarán ahí? Gloria al Señor. Entonces, los que murieron sin Cristo estarán en ese lugar, parados, de pie ante Dios. Muchos no lo han creído, pero ahí estarán mirándolo. Y debe ser muy terrible estar frente a Dios para que nosotros podamos ver las emociones que lleva eso. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, la Biblia nos habla acerca del profeta Isaías. Él dice que de pronto Isaías tiene una visión con el trono de Dios. Y Isaías dice que ve un trono y a uno sentado, y alrededor del trono habían serafines que tenían 6 alas. Con 6 alas, dice, 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas volaban y con 2 alas cubrían sus pies. Es tanta la santidad de Dios que a unos serafines se cuidan de no mirarlo. Y de pronto, cuando Isaías contempla y dice que los quiciales del templo se estremecían por la gloria de Dios, Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! He visto a Jehová de los ejércitos, voy a morir. Era tanta la santidad de Dios y Isaías se sintió tan culpable, Isaías se sintió tan pecador, tan indigno de ver eso, que sintió morirse. Porque Dios es 3 veces santo. Por eso la Biblia dice: sin santidad nadie lo verá. Imagínense en aquellas personas grandes y pequeñas de pie ante Dios. Es para que todos los huesos se estremezcan. Es para que uno no pueda estar de pie delante de Él. Es para que todo el ser tiemble, tenga miedo. Hay personas que tienen miedo a estar frente a la justicia, por eso se escapan. Personas que tienen miedo a las autoridades porque hay algo malo que han hecho. ¿Cuánto más estar delante de aquel juez de toda la tierra? Un gran trono, muy grande. Es tan grande el trono de Dios. Para darnos una idea, la Biblia dice que el trono de Dios, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Es majestuoso, es tremendo, es portentoso el tamaño de Dios. Cuán terrible debe ser estar delante de Él como tu juez. Ahora, ¿quiénes estarán ahí? La Biblia nos habla, gloria al Señor, no solamente van a estar ahí los que rechazaron a Jesucristo, sino también el que no recibe sus palabras. Por el internet hay muchas cosas. Hay a veces artistas que se burlan de Dios. De pronto sacan cruces invertidas, se visten de santos, ridiculizan, según ellos, el nacimiento de Jesús. Como un catedrático, también vi que la vez pasada estaba quemando una Biblia. Bueno, esa Biblia rechazada, esa Biblia quemada, esa Biblia por muchos gobiernos tratándola de hacerla desaparecer, esa palabra que está ahí, lo tienes tú en tu casa, dice en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Esta palabra, desde Génesis, Apocalipsis, que ahorita nos da ánimo,
Muchas veces yo he leído los salmos, y al menos el Salmo 23, Salmo 91, Salmo 27, el Salmo 1, siempre ha levantado nuestro ánimo, ¿sí? Textos como de pronto Isaías 41:10, Isaías 41:13, Josué 1:9, Josué 1:10. Son textos que yo sé que no solamente a mí, sino también a ustedes, ha levantado nuestro ánimo, nuestro ahínco, nuestro deseo de buscar a Dios. Bueno, esta palabra que muchos lo rechazan, un día lo va a juzgar. Un día va a ser la palabra, así como cuando una persona es llevada ante un juez y de acuerdo a su delito es juzgado por el Código Civil, por el Código Penal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, o por el Código Tributario, de acuerdo a la falta. Bueno, todo ser humano va a ser juzgado por la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra santa, pura. Entonces todos vamos a ser juzgados, nuestras obras, nuestros hechos, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quiénes más estarán ahí? Apocalipsis 21:8 nos da una lista, y en esa lista hay millones de personas, Tú puedes conocer vecinos, amigos. Es triste, pero muchos de ellos están en esa lista. Tú y yo estuvimos en esta lista. Pero es la misericordia de Dios, no nuestras obras que hayamos hecho. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando nosotros creemos que podemos ganar el cielo con nuestro buen comportamiento. No. Es primero la fe, después vienen las obras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes. Y empieza la primera, en la lista empieza lo primero con los cobardes. Y cuando habla acerca de los cobardes, la Biblia nos habla aquellos que alguna vez conocieron de la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba, se apartan. Los afanes lo apartan. Cuando viene la persecución, lo apartan. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por algo Pablo dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna. De ahí dice los incrédulos, los que no creen en Dios. Los que dicen: ¿has visto a Dios? No lo has visto, entonces no existe. Pero hay muchas cosas que no vemos, pero existen. El amor es un sentimiento que no se ve, pero existe, es real. Por algo las personas se casan. El Wi-Fi, tú entras a una casa, te dan la clave, tu celular puede descargar aplicaciones, puedes entrar al internet. Existe. De igual manera el viento no se ve, pero basta mover un poco la mano y lo sientes. De igual manera es Dios. Bueno, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los que siempre andan despreciando a Dios, los homicidas, los fornicarios. Cuán importante, hermanos, es casarse. Personas, ¿sabes?, que están dentro de la iglesia, años pasan y no se casan. Eso es muy peligroso. Porque si la muerte te alcanzare, así tú hayas ido a la iglesia, así hayas dado ofrenda, así hayas dado diezmo, así hayas pertenecido a algún ministerio, así hayas repartido tratados. Si tú no te casas y la muerte te alcanza en fornicación, al infierno te vas. Los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está es triste esto, pero la palabra siempre es como una medicina. Es mejor que nos digan la verdad. No podemos tratarla esto de una manera superficial o acomodarla para llegar al oyente. No. La palabra, cuando le decimos tal y como es porque al final lo que queremos es tu salvación. Queremos que Cristo entre a tu corazón, que enmiendes tu vida y también tú puedas alcanzar la vida eterna. ¿Quiénes no entrarán? ¿Quiénes estarán ahí de pie delante de Dios? Los injustos. Dice en 2 de Pedro 2:9: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y la palabra injusticia, hermanos, engloba muchas cosas. Injustos para repartir las riquezas. Injusto, la palabra injusto. Así como la palabra justo dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde andará el impío y el pecador? Ahora, la Biblia nos habla, ¿quiénes más estarán ahí de pie delante de Dios?
los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo malo. En Juan 5:28, ¿quién no se ha ido alguna vez al cementerio? ¿Quién no se ha ido de pronto? Te vas a un amigo, a un familiar, te vas a un pariente cercano, y a veces uno se pone a ver los nichos. Entonces, en Juan 5:28 hay muchos cementerios. Cementerios muy grandes, cementerios muy antiguos, cementerios de personas muy conocidas. En Juan 5:28 dice: no os maravilléis, porque vendrá la hora. Así como dice que llegará el día del juicio, también llegará la hora. Mira, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y cuando la Biblia dice algo, así va a acontecer. Dice la Biblia que llegará la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto les hablo acerca de la primera resurrección, en el arrebatamiento, ¿no? Eso es la primera. Pero los que hicieron lo malo, o sea, antes del juicio, el gran trono blanco, saldrán a resurrección de condenación. Entonces todas las personas al final van a resucitar. Todos los muertos que están en el cementerio van a resucitar. La diferencia es que uno para vida eterna y otros para confusión y condenación. La Biblia nos habla, ¿quiénes más estarán ahí de pie delante de Dios? Los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, los que no cambian. Porque en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña. Bueno, los que son cizaña, los que son cabritos, los que están ahí. Dice en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre, hablando acerca de Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino. Y los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad serán lanzados al fuego. Entonces, ¿quiénes son los que sirven de tropiezo? Los que dan mal testimonio. Los que hacen que el nombre del evangelio sea blasfemado. Siempre en toda iglesia hay personas que hacen quedar mal el evangelio. Por su testimonio, muchos no quieren saber del evangelio, no quieren saber de Cristo. Muchos rechazan al Señor por el testimonio mal que dan personas, ya sea en su casa, ya sea en su vecindario, ya sea en su trabajo. Bueno, aquellos estarán de pie delante de Dios. La Biblia nos habla también los que tienen el corazón duro como la piedra. En Romanos 2 del 5 al 6 dice: pero tú, por la dureza de tu corazón por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces hay personas, hermano, como Judas, que por más que Jesús le dijo: ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiera no haber nacido. Ni Jesús, hablándole esas palabras a Judas doblegó su corazón. Hay personas que a veces vienen a campañas, se les predica, pero no se arrepienten. Siempre están postergando el día de su salvación. Siempre dicen: mañana me arrepiento, otro día será. Y tienen el corazón duro. ¿Por qué? Y esto asemeja mucho cuando el sembrador sale a sembrar. Dice que siembra y la primera semilla cae junto al camino. Y vienen las aves y se lo llevan. Y le dijeron: Señor, ¿qué representa esto? A lo que el Señor dice: cuando alguien oye la palabra de Dios y es sembrado en su corazón, viene el diablo y arrebata aquella palabra. Entonces hay personas que a veces vienen a la iglesia años, pero nunca se convierten. Siempre están de oyentes, nunca cambian, siempre siguen su vida mundana, siempre están entre el mundo y la iglesia, nunca echan raíces, nunca dan fruto, porque el corazón lo tienen duro. Ni con el coronavirus se arrepienten. ¿Quiénes estarán ahí? Gloria al Señor. Miren, vamos a ver esto. Y por último, ¿quiénes estarán ahí? Los que no obedecen el evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es el mensaje de Dios de salvación para las personas. Por ejemplo, gloria al Señor. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1 del versículo 8 al 9 dice que aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio sufrirán pena de eterna perdición. Entonces la Biblia no está para tenerlo como adorno en la casa. La Biblia no es solamente para llevarla a la iglesia y abrirla cuando van a dar la lectura bíblica.
La Biblia no solamente es para que a la hora que te vas a dormir y no te agarre pesadillas, la pongas como almohada. La Biblia es para oírla, guardarla, leerla. Entonces el Señor dijo que Él quiere hacedores de su palabra. Ahora pasamos a esto. Y por último esto. ¿Quiénes estarán ahí que pecaron? En Judas 1:16 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, han sido reservadas en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Acuérdense que el diablo se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Bueno, parte de ellos, algunos de ellos, están en prisiones eternas. ¿Cuándo saldrán? El día del juicio final. Dios no lo perdonó. Dios no perdona. Hay cosas, siempre decimos Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero hay cosas que Dios no perdona. Por ejemplo, no perdonó a los ángeles. ¿A quién más no perdona? Al que no perdona. Dijo, el Padre nuestro dice: Padre, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Pero si tú no perdonas, Dios no te perdona. A quienes tampoco Dios no perdona. Dice que no perdonó a aquellos que fueron antes del diluvio. No los perdonó. Eso está en el libro de Judas. No los perdonó. A la hora que ellos se fueron a tocar la puerta: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. No les abrió la puerta. Les anunció, les predicó a través de Noé, pero ellos no escucharon. Y el día que ellos quisieron arrepentirse, ya no hubo perdón. Gloria al Señor. Miren, ahora, ¿qué se va a evaluar? Bueno, ya tenemos quiénes van a estar de pie delante del trono. Ya sabemos quién va a ser el juez. Ya sabemos dónde va a ser. Pero ahora, ¿qué se va a evaluar? La Biblia dice, y de pronto, cuando los muertos estuvieron de pie delante de Dios, fueron abiertos los libros y fueron juzgados los muertos según sus obras. Bueno, ¿y qué se va a evaluar? Vamos a ver esto. Por ejemplo, en Romanos 2:16 nos dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, delante de Dios no hay secretos. A través de la historia hay muchas personas no saben por qué murieron, algunas desaparecieron, no saben por qué fue la causa de su muerte. Bueno, los secretos, hay muchas personas que ahí, algunos se van a sorprender porque quizás se encuentren ahí a pastores de pie delante de Dios, a evangelistas, a misioneros, a profetas. Dijeron: y tú aquí, pero ahí se va a saber los secretos de los hombres. Todos los secretos de las personas se dará a conocer en ese lugar. ¿Por qué? Porque en Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto para Dios, aún lo escondido va a salir a la luz. Pensamientos, actitudes, lo que se hacía fuera de la iglesia, todo eso, todo será dado a conocer. No sé si el Señor tendrá sus videos, sus palabras, todo está escrito, todo está ahí, para que la persona no pueda decir que no. Todo está ahí escrito. Todo será manifestado, todo saldrá a la luz. Entonces, ¿qué más va a evaluar Dios? Ahora, por algo la Biblia nos habla, gloria al Señor. Por ejemplo, Dios habla de diferentes maneras, ¿sí? En Hebreos 1, del 1 al 12, dice que Dios, hablando de diferentes maneras, ahora nos habla por el Hijo. Tal vez tú digas: pero a mí Dios no me habla. Claro que Dios habla. Dios habla, y te voy a dar a conocer cómo es que Dios nos habla. Por ejemplo, hay 8 situaciones como Dios nos habla. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos excusa. Primeramente, Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de la Escritura, a través de Jesucristo. Dios nos habla a través de la naturaleza. En el Salmo 8, en el versículo 9 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios habla a través de la creación. Dios habla a través de la luna, el sol, las estrellas. Esto no fue formado al azar. Esto es mentira que somos producto de la evolución. Esto es mentira de que la tierra fue formada a través de un Big Bang. No. Todo esto habla a través de la creación. En una ocasión, Albert Einstein, uno de los científicos más importantes de la historia, el que descubrió la teoría de la relatividad, él había hecho en miniatura el sistema solar, desde el Sol, Marte, Saturno, la Tierra, Plutón, Mercurio, bueno, así. Y lo tenía en un cuarto. En una ocasión viene su amigo que era ateo y le dice: quiero mostrarte algo. Y lo lleva a aquel cuarto oscuro. Y cuando su amigo ateo ve
contempla el sol en pequeña miniatura, las medidas en pequeñas miniaturas, el sistema solar, muy lindo, el sistema del universo, y le dice, qué bonito, Albert, le dice, ¿y quién ha hecho esto? A lo que Albert Einstein le responde y le dice, nadie. Esto se hizo solo. De pronto abrí la puerta y ahí estaba. Él dijo, no, a mí no me tomes de tonto, le dijo, esto lo has hecho tú. Sí, le dijo, y lo sacó afuera a la calle. Y le enseñó el sol, le enseñó las nubes, le enseñó las aves, el bosque. Y le dijo, lo que yo hice, lo que está dentro lo hice yo. Pero todo lo que tú ves acá afuera, lo ha hecho Dios. Toda la creación nos habla que hay un creador. La misma creación habla que esto fue creado. Algunos lo llaman el sistema inteligente, sí. Porque todo esto tiene una creación. Nada fue hecho al azar. Tú puedes agarrar pernos, puedes agarrar tornillos, puedes agarrar parte de fierros, puedes agarrar un plástico, todo, y tirarlo en un cuarto. Pasarán miles de años y no se va a formar nada. Los árboles, los animales, las estrellas, nosotros mismos tenemos un creador. Y ese es Dios. Así que Dios nos habla a través de la naturaleza. ¿A través de qué más nos habla el Señor? De la palabra, la Biblia. Acá está. Tú tienes una Biblia en tu casa. A través de la palabra también nos habla el Señor. Tú cuando lo abres, Dios te habla. Tú cuando oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Dice en 2 Timoteo 3, 16, el 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. A veces cuando uno lee su palabra, lo alienta. Hay personas que se iban a quitar la vida y leen la palabra, y la palabra los ha llenado de esperanza. Muchas personas alrededor del mundo, ya sean reyes, capitanes, de pronto son de las Fuerzas Armadas, presidentes, han leído la palabra y esta palabra ha cambiado su manera de vivir. Esta es la carta de Dios para todo ser humano. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. ¿De qué manera también Dios nos habla? Por ejemplo, ahí en Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras, ahora nos habla a través de Jesucristo. Jesucristo vino a darnos vida. Él es la manifestación del amor de Dios en esta tierra. Entonces la Biblia nos habla. Por ejemplo, tenemos a través del internet, a través del Facebook, muchos videos ahorita a través de Jesús. Tenemos sus parábolas, tenemos sus historias, tenemos diferente material, el cual nosotros podemos leer, ver y escuchar, lo cual no tuvieron esa oportunidad en otro tiempo, otras generaciones. Pero Dios nos habla a través de Jesucristo. Cuando tú ves la pasión de Cristo, cuando tú ves al Señor siendo abofeteado, golpeado, lacerado su cuerpo, ahí es Dios dándote un mensaje diciéndote, te amo, di a mi hijo a morir por ti. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. Dios a través de... Vamos pasando a otro. Bueno, además Dios de otra forma, ¿cómo nos habla? Hechos 24:16 nos dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios nos habla a través de la conciencia. Hay muchas personas que no pueden dormir tranquilo porque la conciencia es como una espina ahí que los está haciéndole sentir mal. Dios nos habla a través de la conciencia. En Juan 8:9 nos habla que en una ocasión estaba Jesús y le trajeron a él a una mujer sorprendida en adulterio. Y le dijeron: Señor, la ley nos manda apedrearla. Y la pusieron ahí. Al Señor se puso en tierra a escribir. Cuando le volvieron a insistir, el Señor le dijo: el que no tiene pecado, lance la primera piedra. Entonces, cuando las personas empezaron a escuchar, el que no tiene pecado, su conciencia les empezó a acusar sus pecados. Tú has robado, tú has adulterado, tú has mentido. Y dice que empezaron a dejar la piedra, y desde el más viejo hasta el más joven se empezaron a ir. ¿Qué es lo que les acusó? La conciencia. Dios nos habla muchas veces cuando tú estás en el lecho de tu cama, cuando tú estás yéndote a tu trabajo, cuando estás a punto de recibir de pronto un soborno, o cuando quieres adulterar precios,
o cuando quieres cambiar productos, o cuando se te presenta una persona que te quiere llevar al pecar, lo primero que se te va a venir a la mente es la conciencia. La conciencia no te va a dejar tranquilo, te va a acusar, te va a acusar. Por algo la Biblia nos habla que Dios habla a través de la conciencia. Ahora, en Romanos 2:15, dice que Dios muestra la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Entonces a veces la conciencia o te acusa o te defiende. Cuando uno se acerca a Dios en la actualidad, ahorita que estamos a tiempo, si tú te acercas a Jesucristo y tú le dices, Señor, perdóname, Jesús te perdona y te limpia tu conciencia, te limpia de todo pecado. Y por más que el diablo venga a acusarte, tú ya no vas a sentir remordimiento, ni vas a poder estar intranquilo, porque el Señor ya te ha perdonado. Pero cuando una persona está llena de pecado y trata de ocultar los pecados, como querer tapar el sol con un dedo, la conciencia no lo va a dejar tranquilo. La conciencia lo va a tener intranquilo. Es Dios usando la conciencia para llamarte al arrepentimiento. Entonces Dios a veces usa o llama a través de la conciencia. Ahora, ¿Dios qué más usa? Las pruebas. Dios usa las pruebas para hablarte. En el Salmo 93 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Entonces, y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Cómo así? Por ejemplo, en esta época, ya trayéndolo a nuestra actualidad, en esta época donde el mundo llega el coronavirus, hay muchos que se han enfermado y Dios permite que se enfermen, porque cuando están sanos no buscan de Dios. Cuando pueden respirar tranquilo, cuando pueden caminar tranquilo, cuando hay un buen trabajo, no buscan de Dios. No tengo tiempo, no puedo, otro día, ya veré. Dios es bueno, Dios tiene misericordia. Bueno, y así pasan las semanas y los meses. Pero cuando llega el virus a enfermarlo, es Dios diciéndote, mira, tú eres frágil, tú eres débil, tu vida depende de un hilo. Y en ese momento, en agonía y en debilidad, es donde tú dices, Dios, perdóname, Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Dios, abre tus manos y sáname. Y Dios te sana. Y Dios a veces permite pruebas o que tú te enfermes, porque es la única manera que tú vengas a Él. Entonces Dios habla muchas veces a través de la prueba. Ahora, gloria al Señor. Por ejemplo, en Jeremías 1:17 le dijo el Señor a Jeremías, tú pues levanta y habla. Entonces la gente en el juicio del gran trono blanco no va a poder decir, yo nunca escuché el evangelio. Mira, a diferencia de otros lugares, acá en Chiclayo y en otras partes del mundo, tenemos el internet. Hay predicadores, no solo yo, hay otros hermanitos también que están predicando a través del Zoom, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del YouTube. Tú entras a YouTube, pones palabra de Dios, te sale un montón de hermanos predicando. Bueno, Dios usa predicadores, pastores, evangelistas, maestros, misioneros para llevar un mensaje de arrepentimiento. Por algo la Biblia, una de las señales de la venida de Cristo dijo, y será predicado este evangelio en el reino para todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, esto de que el evangelio se predique por diferentes medios, a diferentes lugares y a diferentes tipos de personas, es una señal de que Cristo viene pronto. Y es Dios hablando a través de la palabra. Y en Job 33:14, la última, cómo Dios habla también, para que tú no tengas excusa, para que tú digas, Señor, yo nunca escuché tu palabra. Dice que hay dos maneras que Dios habla, en visión y en sueño. Dice, por sueño, sin embargo, de una o dos maneras habla Dios, ya sea por visión o sueño. Hay personas que sueñan cosas terribles, hay personas que sueñan con el infierno, personas que han tenido sueños con el arrebatamiento, personas que han soñado con el diablo y en el sueño le han clamado a Dios. Cuando ha despertado, es Dios hablando. Hay personas que han soñado con Cristo crucificado. Es más, en la vida nos habla, por ejemplo, un hombre como Nabucodonosor soñó. Dios le mostró lo que habría de venir. Es más, la esposa de Pilato le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, refiriéndose a Jesús, porque anoche tuve sueños terribles con él. Dios dio sueños también a los magos, que les dijo que no se regresen por el camino de Herodes, sino que vayan por otro camino. Dios habla a través de sueños. Dios habló a José, Dios habló a Jacob, que era embustero, que era tramposo. Mientras huía de su hermano que intentaba matarlo, llega a un lugar llamado Betel,
pone a dormir una piedra en su cabeza, ahí lo tomó como almohada, y mientras él dormía, soñó con una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban, y dijo, y vio arriba a Dios, y Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y él dijo, cuando se levantó Jacob, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, Dios también habla a través de visiones. No, Dios te permite con ojos abiertos ver cosas, como le permitió, gloria al Señor. La Biblia nos habla, por ejemplo, hay muchos que tuvieron visiones. Isaías vio una visión, como le estaba diciendo en Isaías capítulo 6, vio una visión. Daniel también vio visiones. Entonces, la Biblia nos habla que Dios habla de diferentes formas. Ahora, ¿qué libros van a intervenir en el juicio del gran trono blanco? ¿Qué libros? Por eso dice la Biblia, y fueron abiertos los libros y otro libro, los libros y otro libro. Bueno, en la Biblia tenemos 66 libros, que vamos a ser juzgados por estos 66 libros. Pero también el otro libro, que es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Gloria al Señor. Bueno, donde dice, fueron juzgados los muertos por los libros, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y es que en ese libro está escrito todo lo que hayamos hecho, todo. Por eso, gloria al Señor, la Biblia nos habla que seremos juzgados por la palabra. Dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día postrero. Entonces la persona que se encuentre delante de Dios va a ser juzgado por la palabra de Dios. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos todo el Evangelio. Vamos a ser juzgados por el Antiguo y por el Nuevo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no conocieron el Nuevo Testamento? En Romanos 2:13 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces las personas que no llegaron a conocer el Evangelio serán juzgados por el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con aquellas personas, gloria al Señor, que no han conocido la palabra de Dios? ¿Cómo serán juzgados? Como les dije, Dios habla a través de diferentes formas y diferentes maneras, pero ahí tiene sus conciencias, lo cuales los condenará o también los justificará. Miren, la Biblia dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en el mar hay muchas personas que han muerto en el mar. Piratas han muerto en el mar. Mercaderes que llevaban el oro de América a Europa murieron en el mar. En el Titanic en 1911, más de 1.500 personas murieron en el mar. Pesqueros, personas que se van a pescar, de pronto viene la tormenta y mueren en el mar. Sus cuerpos, muchos de ellos, nunca han sido recuperados, sino que se sumergieron y quedaron en las profundidades, algunos devorados por peces, pero ellos murieron en el mar. También, ¿quién murió en el mar? Por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Éxodo que cuando Moisés se abrió el mar rojo, ellos pasaron en seco, pero cuando ya estaban todo israelita al otro lado, y vino Faraón con toda su caballería a través también entre el mar rojo, el Señor le dijo a Moisés, extiende la vara, y el mar se cerró, y la caballería de Faraón quedó bajo el mar. Bueno, ellos también saldrán, y el mar entregó sus muertos. Cuando se refiere a la palabra Hades, la Biblia nos habla acerca del Hades. En el Antiguo Testamento, el Hades se conocía como el lugar donde iban tanto los justos como los injustos, se iban al Hades. Y en el Hades se entendía que ahí estaba lo que se conocía como el seno de Abraham. Entonces las personas que iban al Hades, justos o injustos, estaban separados por un abismo. En el seno de Abraham estaban los justos y en el otro lado del abismo los injustos. Por eso la Biblia nos habla en Lucas 16. De pronto el rico alzó los ojos en el Hades y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces el Hades dice que entregó sus muertos. Todos los que están en los cementerios saldrán. Todos esos cuerpos, los que están en tierra, serán llevados al juicio del gran trono blanco. Los que están en el mar serán llevados al juicio del gran trono blanco.
Ahora, las personas una vez que estén de pie delante de Dios, los libros son abiertos, pero ahí va a haber gente inconversa, gente que quizás nunca escuchó la palabra de Dios, gente que sí conoció, otros que fueron, de pronto tuvieron ministerios. De acuerdo al grado del conocimiento que tengas de Dios, va a ser el castigo. ¿Va a haber grados de castigo? ¿Todos serán juzgados de igual manera? No. La Biblia, por ejemplo, nos habla en Mateo 11:23 y le dice: y tú, Capernaum. ¿Quién era Capernaum? En Marcos 1:34, cada vez que Jesús llegaba a Capernaum, toda la ciudad se agolpaba. Y Jesús sanaba a diversos enfermos de diversas enfermedades. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Cuál era el problema de Capernaum? Que ellos veían milagros, veían sanidades, veían prodigios, veían el poder de Dios manifestado a través de la persona de Cristo, pero Capernaum no se convertía. Entonces en Mateo 11:23, ¿qué es lo que dice? Pero tú, Capernaum, quieres levantar hasta el cielo, hasta el Seol o hasta el Hades, serás abatida. Y ahí empieza la comparación. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, hubieran permanecido hasta hoy. Por tanto, que les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no hubo campañas, no hubo Biblias, no hubo iglesias, no hubo predicadores. Nadie les llevó un mensaje ni de salvación ni de conversión. Simplemente perecieron por causa de su pecado. Pero a diferencia de Capernaum, sí recibió la palabra de Dios. Es más, el mismo Hijo del Hombre estuvo ahí predicándoles. Les llevó un mensaje de salvación, pero ellos no se arrepintieron. Esto quiere decir, y ahorita en estos tiempos, tú que escuchas palabra de Dios, tú que tienes una Biblia en tus manos, tú que tienes una iglesia cerca, tú que estás escuchando ahorita, tú que tienes la posibilidad de poder congregar, de poder afirmarte en Dios. Si tú retrocedes, si tú te apartas, si tú sigues con tu vida en pecado, el día que te presentes en el juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma, que no escucharon, no supieron, que para ti, que habiendo tenido la posibilidad de arrepentirte, endureciste tu corazón. Entonces el castigo es más fuerte para aquel que conociendo no obedeció. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Hebreos 10:29. Otras personas que van a ser castigadas fuertemente. Dice: ¿cuánto castigo recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda? Se refiere a aquellos que cometen pecados voluntariamente. Aquellos que conociendo la palabra de Dios pecan, sabiendo que es malo. No solo pecan, sino que se deleitan en hacerlo. Ya rechazan por completo el espíritu de la gracia. No hay temor de Dios en su corazón y pisan la sangre de Cristo. El castigo será muy fuerte. En Lucas 12:47-48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces el llamado es para todo aquel creyente, para toda aquella persona que ha oído algo ya del Evangelio, que ya sabe que Jesús sana, que sabe que Jesús salva, que sabe de la existencia de un cielo y de un infierno, es a consagrarse, a volverse a Dios con todo corazón. Porque basta tener un pequeño conocimiento acerca de la salvación, que si tú te pierdes, para aquel que nunca tuvo un conocimiento, porque hay personas que viven a las profundidades del África, o en lo alto de una montaña, o en lo recóndito de la selva, que nunca van a oír del Evangelio. No serán juzgados ni condenados con aquel que sí oyó, que tuvo la posibilidad. A veces uno en el celular se pasa horas tras horas en cosas que no edifican, en cosas que no ayudan, en cosas que no te van a hacer que tengas tú una comunión mejor con Dios, y deja a un lado el Señor. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Entonces la Biblia nos habla que serán juzgados aquellos que tuvieron más conocimiento de Dios. Ahora, cuán importante, hermanos, es que nuestro nombre, como dice en Apocalipsis 3:5, esté escrito en el libro de la vida. Pero no solo escrito, sino que no sea borrado. Por ejemplo, en Filipenses 4:3, Pablo, hablando acerca de sus colaboradores, dijo: saludo a Clemente, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En una ocasión vinieron los apóstoles que el Señor los había mandado a predicar, y dijeron: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos. Y el Señor les dijo: no se regocijen por eso, no se regocijen porque los demonios se los sujetan, sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. La pregunta acá en esta noche: ¿tu nombre
¿Está escrito en el libro de la vida? Puede estar escrito en una institución, puede estar escrito en la pared de una universidad, puede estar escrito en un colegio prestigioso, puede estar escrito de pronto en los laureles de un estadio, pero eso es efímero, eso es pasajero. Pero no hay nada mejor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque la Biblia dice que el que no se haya inscrito en Apocalipsis 20:15, en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿En qué quiero terminar este mensaje? Una vez que todos estén de pie delante de Dios y vean sus obras, sean examinados el transcurso de su vida y sean juzgados, porque ahí ya no va a haber abogado, ahí no va a haber nadie que te defienda, solamente tú sales del infierno a escuchar tu sentencia. Quizás muchas personas salgan ahí, por ejemplo, salga una muchacha, hija de una hermana, y ahí sea juzgada, y de pronto aquella hija ven que pecó, es lanzada al lago de fuego. La madre solloza, pero ahí es donde el Señor sana los corazones, ahí donde el Señor quita por completo el olvido, lo olvida a su hija, nunca más va a tener recuerdo de ella. Porque a veces predicamos a diferentes personas, a diferentes familias. El Señor va a olvidar, no habrá conocimiento de ello, no habrá, porque en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay aflicción. Ahí se van a levantar personas como Adolfo Hitler, personas que se suicidaron, personas que cometieron adulterio, fornicación, todo tipo de pecados. Todo está escrito ahí, todo. Por eso estos mensajes, por eso estos medios, porque en el amor del Señor te digo, no te pierdas. Enmienda tu vida. Entrégale tu corazón a Cristo. Ahora que hay tiempo. Ahora que lo tenemos como abogado. Ahora que la puerta de la gracia y la salvación están abiertas para que tú y yo y toda aquella persona, por más que haya pecado, vayamos con confianza delante de Dios. Es la sangre de Cristo que en la actualidad limpia, perdona, santifica todo pecado y nos hace tener acceso delante del Padre. Pero si tú mueres en pecado, si la muerte te alcanza, te he mostrado a través de este video todo lo que te espera. Qué terrible debe ser cuando digan, pase el siguiente, porque iban a haber millones y millones, y pase la siguiente persona y esté temblando delante de Dios, como le dije de Isaías 6. Porque el hombre a veces es fuerte, se cree valiente. Así pensaba Pablo cuando se iba persiguiendo a la iglesia. Pero de pronto, camino a Damasco, Jesús se le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Y Saulo temblando. La voz de Dios es fuerte. La voz de Dios hace temblar al ser humano. Adán, cuando escuchó la voz de Dios, se fue, quiso ocultarse porque tuvo miedo y dijo, oí tu voz y tuve miedo, pero ¿a dónde te vas a esconder? Ahorita los presos, muchas personas fugitivas huyen y escapan. Se meten en casas, en ciudades, están escondidos para que la justicia no les alcance. Pero ese día nadie va a poder escapar de la presencia de Dios. Estarán todos delante de Dios y tú serás llamado delante de Él. Tal vez tú fuiste cristiano. Qué terrible debe ser que en ese momento vean tu vida, tus pensamientos, que en algún momento te convertiste, pero de pronto te apartaste, te alejaste y moriste en pecado. Qué terrible debe ser que digan, busquen si su nombre está escrito en el libro de vida y digan, no, no está inscrito. Vengan los ángeles y te agarren y te arrojen al lago de fuego donde ya está Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y la Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay descanso ni de día ni de noche, sino que serán atormentados por la eternidad. Pero Jesús no quiere para ti eso. Nosotros tampoco queremos para ti. Jesús quiere darte la vida eterna. Jesús quiere salvar tu alma. Jesús está preparando para ti una morada en los cielos. Él dijo, me iré y le prepararé morada y volveré para llevarlos donde yo estoy. Él tiene preparado para ti un cielo donde mora la justicia de Dios, con calles de oro, con un río que recorre por aquí en medio de la ciudad, donde ya no hay llanto, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, ya no estará el diablo ahí, sino que simplemente estará por la eternidad la paz, el gozo y el amor de nuestro Dios, en un nuevo cielo y en una nueva tierra.
Qué lindo debe ser estar en aquel lugar. Porque al final del Apocalipsis dice Juan, y vi yo un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. Lo que estamos viviendo ahorita es cosas temporales. Un día yo voy a morir, tú vas a morir, todos vamos a morir. Pero el destino, a dónde vamos a pasar la eternidad, depende de nosotros. Depende de nuestras decisiones que tomemos ahora que estamos vivos. ¿Dónde vamos a pasar? O en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde podemos estar al lado de Dios, o en el lago de fuego con el falso profeta, el anticristo, el demonio y todos los pecadores de la historia en el lago de fuego por la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La decisión está en ti. Jesús ya pagó todo el precio por nuestros pecados. Ahora está en nosotros recibir el regalo de la salvación que nos da Dios a través de Jesucristo y decirle: Dios, perdóname, Dios, ten misericordia de mí. Yo abro mi corazón, entra a morar en mi corazón, sé tú mi Dios y mi Salvador, y de ahora en adelante, Señor, haré lo que tú me digas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja cada uno de tu vida, y esta palabra que hemos hablado quiere guardar en tu corazón. Quisiéramos hacer una oración. Padre, gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias, Señor, te doy por tu palabra en esta noche. Gracias te doy, Señor Jesús. Te pido, Padre, aquellos que de corazón sincero en esta noche dicen: Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Seas tú tocando sus corazones. Seas tú tocando sus vidas, Señor. Seas tú transformando, Padre. Aquellos que te piden perdón, Señor, seas con tu sangre preciosa, mi Jesús, limpiando todos sus pecados, Señor. Padre, a donde llega este video, a la persona, Señor, que lo oye, seas tú, mi Dios, habitando en su corazón. Oh Dios, en este momento te pido que el Espíritu Santo redarguya lo profundo de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno y lo recto delante de tus ojos y a perseverar hasta el final. Y encomiendo en tus manos la vida de cada uno de los oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Y adelante, Cristo está contigo. Él dijo: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones, Dios le bendiga.